Hoy quiero hablarte acerca de cómo oír y cómo discernir la voz de Dios. Son dos cosas muy diferentes. Cómo oír y cómo discernir la voz de Dios. Mire lo siguiente. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios en este módulo, en esta noche, en esta impartición específicamente? Hoy te voy a hablar acerca de cómo oír la voz de Dios. En la siguiente clase voy a dar la segunda parte de cómo oír la voz de Dios. Y en la cuarta y la quinta clase te voy a hablar acerca de los 7 espíritus de Jehová, los 7 aspectos del espíritu de Jehová. Eso va a ser bien poderoso y sé que te va a bendecir. Pero en esta noche quiero hablarte acerca de cómo oír y cómo discernir la voz del Espíritu Santo. ¿Qué quiere hacer Dios en esta noche? Número 1, te quiere abrir tus oídos espirituales. Te quiere afinar en el discernimiento para usted poder escuchar la voz del Espíritu Santo. En otras palabras, usted tiene que tener una expectativa para usted poder escuchar y sintonizar la voz de Dios. Profeta, pero es que yo no soy profeta, por eso usted está acá conectado conmigo. Número 2, usted va a activar un discernimiento nuevo para usted poder caminar en la voluntad de Dios. En los tiempos que estamos viviendo, uno de los aspectos o uno de los 5 dones proféticos de la cabeza es el discernimiento espiritual. ¿Y qué tiene que ver el discernimiento? Es el don de la nariz, el don de la intuición, lo que discierno. En el tiempo que estamos viviendo, el discernimiento espiritual es clave para usted poder caminar en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted discierne la voz de Dios, usted va a comenzar a caminar en su voluntad. Y la voluntad de Dios, número 1, siempre te va a guiar. Número 2, te va a proteger. Y número 3, te va a prosperar. La voluntad de Dios tiene 3 aspectos, generalizando, y de ahí vienen todos los brazos de estos 3 aspectos. Pero los 3 principales es que la voluntad te guía, la voluntad te protege y la voluntad te prospera. Mira lo que dice el libro de Génesis capítulo 3, versículo 8. Voy a tomar este texto como base. Una de las cosas que me ha enseñado mi padre espiritual, el apóstol Guillermo Maldonado, es que cuando yo quiera restaurar una verdad, tengo que ir al origen de esa verdad. Si quiero restaurar la verdad de cómo oír la voz de Dios, tenemos que ir al principio, a donde se escuchó por primera vez la voz de Dios. Toda verdad, todo diseño restaurado tiene un fundamento en la palabra. Por lo tanto, quiero que vayamos al libro de Génesis capítulo 3, versículo 8. Hoy va a ser algo muy poderoso lo que va a liberar el Espíritu Santo en medio de nosotros. Quiero que ponga mucha atención. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Te lo voy a repetir. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Cuando Adán y Eva escuchan la voz de Dios que se paseaba en el huerto a la luz del día, se escondieron en unos arbustos. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Escucha esta palabra. Aquí vemos con claridad cómo el hombre, cuando fue diseñado, tenía la habilidad sobrenatural para poderse comunicar audiblemente con Dios. En otras palabras,
La intención original de Dios desde el principio en Génesis es que usted y yo escuchemos audiblemente la voz de Dios. Y acá es que voy a introducir esta palabra. Una de las mayores necesidades o la mayor necesidad del pueblo de Dios es la dificultad para poder escuchar y para poder discernir la voz del Espíritu Santo. Porque el ser humano está alambrado, está diseñado en su intención original para poder escuchar audiblemente la voz de Dios. El problema es el siguiente. El problema es que desde que nacemos, usted y yo escuchamos diferentes voces. Escuchamos diferentes fuentes en nuestro crecimiento y desarrollo, y todas estas voces comienzan a ahogar la voz de Dios. En otras palabras, cuando usted nace, usted se expone a diferentes voces que no son las voces de Dios. Usted se expone a diferentes voces en la vida. Y antes de venir a Cristo, usted ha expuesto su oído espiritual y su oído natural a escuchar voces que usted no tiene que escuchar, y todas estas voces van ahogando la voz de Dios. Usted va a entender lo que yo le estoy hablando en unos segundos. Por eso es que tenemos que entender que la intención original de Dios es que todos los que estamos acá escuchemos la voz audible del Espíritu Santo. Hay muchas doctrinas, muchas herejías, muchas corrientes, inclusive cristianas, que niegan la voz audible del Espíritu Santo. Y hay muchas herejías, muchas doctrinas, muchas corrientes que hablan y dicen que la voz del Espíritu fue solamente para los profetas. La voz de Dios fue solamente para escribir la Biblia. La voz de Dios fue en el principio para fundamentar el desarrollo de la creación. Y todas estas historias, todas estas falacias son herejías. ¿Por qué? Porque Dios sigue hablando en el ahora. Ahora, quiero que usted ponga mucha atención. Jesús estableció un principio en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 27. Libro de Juan, capítulo 10, versículo 27. Y dijo lo siguiente: mis ovejas, mire esto, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Te lo voy a parafrasear más despacio. Mis ovejas, mis hijos, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. En otras palabras, cuando usted escucha la voz de Dios, usted va a poder seguir la voluntad de Dios con mayor efectividad. Ahora, quiero dejarte con esa introducción. Hay 4 voces que escuchan los hijos de Dios. Normalmente siempre nos enseñan que hay 3 voces que escuchan los hijos de Dios, pero hoy te voy a enseñar 4 voces que escuchan los hijos de Dios. Y la primera voz que escuchan los hijos de Dios es la voz del Espíritu Santo. Escriba ahí: el Espíritu Santo. La primera voz que usted tiene que escuchar siempre es la voz del Espíritu Santo. Número 2, ¿cuál es la segunda voz que escuchan los seres humanos? Es la voz de Satanás y del reino de las tinieblas. En otras palabras, así como está la voz del Espíritu Santo, también está la voz de Satanás y del reino de las tinieblas. Número 3, la voz del testimonio. Mira esto, la voz del testimonio. Y sobre eso voy a desarrollar un tópico bastante extenso en este módulo, porque la voz del testimonio es una de las voces más comunes o la que más se materializa en la vida de los creyentes. La cuarta voz que usted va a escuchar son las voces externas. ¿Cuáles son esas voces externas? Son las voces de las personas. Y en esas voces de las personas están las voces de tus padres naturales.
están las voces de tus amigos, las voces de todas las personas. Ahí está la voz de tu paternidad espiritual. Ahí están las voces con las que crecemos y las que nos van moldeando el carácter. Son las voces a donde nos van adaptando a un sistema, nos van adaptando a un diseño, sea un diseño por causa de cultura, por causa de tradición, por causa de territorio, el etnos a donde nos estamos desarrollando. Por lo tanto, hay 4 voces que escuchan los hijos de Dios. Número 1, la voz del Espíritu Santo. Número 2, la voz de Satanás y su reino. Y número 3, la voz del testimonio. Y número 4, las voces externas. Quiero que ponga mucha atención. Y aquí es a donde está el problema. Porque tenemos que aprender a discernir por el Espíritu. Tenemos que aprender a discernir cuál es la voz que tenemos que obedecer en determinado tiempo. Porque según la voz que usted escuche, es la voz que te va a traer consecuencias para bien o te va a traer consecuencias para mal. En otras palabras, el ser humano, los hijos de Dios, estamos diseñados para escuchar diferentes fuentes de voces. Pero según la voz que usted escuche, es la voz que te va a traer consecuencias para bien o te va a traer consecuencias para mal. ¿Dónde dice esto la palabra? Deuteronomio capítulo 28. Usted puede leer el libro completo del libro de Deuteronomio, y Deuteronomio habla acerca de las bendiciones y de las maldiciones por causa de la obediencia y de la desobediencia a Dios. En otras palabras, Dios le revela al profeta Moisés un capítulo extraordinario de cuáles son las bendiciones por usted escuchar la voz de Dios y cuáles son las maldiciones por escuchar y desobedecer la voz de Dios. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner la obra de todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Simplemente en el primer versículo se habilita una promesa de la bendición de escuchar la voz de Dios, y es que Dios te exaltará, Dios te promoverá en frente de todas las naciones. Ahora, quiero que ponga mucha atención, porque la voz de Dios, te voy a dar esta primer sabiduría, la voz de Dios nunca te va a meter en un hueco sin salida, pero sí te meterá en aprietos. Esto es para gente profética solamente. Escuche sabiduría profética. La voz de Dios nunca te va a meter en un hueco sin salida, pero siempre te va a meter en aprietos. Siempre que un hombre y una mujer de Dios escucha la voz de Dios o discierne la voz de Dios, siempre que usted obedezca la voz nunca te va a meter en un hueco sin salida, pero siempre te va a meter en aprietos. Por eso es que en este tiempo Dios está buscando y levantando un pueblo profético, un pastorado profético, un apostolado profético, para poder desatar la voz de su presencia en este tiempo, traer su voluntad y a través de su voluntad establecer su gobierno sobre la tierra. Póngame mucha atención que apenas me estoy introduciendo. Por eso es que la voz de Dios siempre nos va a guiar a producir y a multiplicarnos. Escuche lo siguiente: la voz de Dios siempre nos guiará a producir y siempre nos va a guiar a multiplicarnos. Una persona que escucha la voz de Dios, una persona que discierne la voz de Dios, siempre va a ser una persona que va a producir y se va a multiplicar en todas las áreas de su vida.
¿Por qué? Porque la voz de Dios está diseñada para producir un empresario, una familia, un contratista, un ministerio, un llamado, un propósito, un proyecto, donde la voz de Dios está en medio. Siempre ese proyecto, esa empresa, esa economía, ese ministerio va a comenzar a multiplicarse y va a comenzar a producir lo que no había producido. El problema es que no podemos ser efectivos en la vida si no aprendemos a escuchar la voz de Dios. En los tiempos que estamos viviendo, escuchar la voz de Dios no es un lujo, es una necesidad. En el tiempo que estamos, para usted poder ser efectivo con el nivel de opresión demoníaca que está en el mundo, usted necesita escuchar y necesitas, número 2, discernir la voz de Dios. Por eso es que muchos de los errores de los que estamos acá, 100 estudiantes aproximadamente que estamos acá y amigos que invité, muchos errores en nuestra vida es por no escuchar y por no discernir la voz de Dios. Muchos de los problemas en los que usted se ha metido y en los que yo me he metido es por la falta de escuchar y por la falta de discernir la voz de Dios. Por eso es que la voz de Dios, cuando tú la obedeces, nunca te va a meter en un hueco sin salida, pero sí te va a meter en aprietos para formar tu carácter. Ahora, hay 5 fuentes de la voz de Dios. Y aquí es que voy a comenzar en materia. Ya me introduje con esta palabra. Ahora te quiero llevar a la esencia de mi mensaje. Hay 5 fuentes para escuchar la voz de Dios. Y estas 5 fuentes son progresivas. Toda verdad que te es revelada siempre va a tener una plenitud a la medida que pasa el tiempo y a la medida que viene a revelación. En otras palabras, toda verdad llega a una plenitud a través de la madurez con que usted reciba una revelación. A mayor revelación, mayor manifestación de esa verdad que usted está buscando o esa verdad que se te está manifestando. Por eso es que uno de los 7 espíritus de Jehová es el espíritu de la revelación. Y en este módulo te voy a enseñar acerca del espíritu de la revelación. Mire lo siguiente, la primer fuente de la voz de Dios es la palabra de Dios. Diga conmigo, la palabra de Dios. La primer fuente de la voz de Dios es la palabra de Dios. En otras palabras, la palabra de Dios es la voz del mismo Dios impregnada en 66 libros. Por eso es que la palabra de Dios es la fuente más segura para escuchar la voz de Dios. Te lo voy a explicar de esta forma. Mateo capítulo 24, versículo 35. Nuestro Señor Jesús establece una verdad extraordinaria y dice lo siguiente: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo en este mundo va a pasar, pero mi palabra va a permanecer. Y cuando hablamos de la palabra, estamos hablando de la voz de Dios. En otras palabras, el cielo y la tierra pasarán, pero mi voz, mis palabras que impregné en este libro, nunca va a pasar. Por lo tanto, la palabra de Dios siempre va a ser la fuente más segura para escuchar la voz de Dios y no tiene margen de error. Las otras 4 fuentes que te voy a hablar pueden tener un margen de error, pero la palabra de Dios no tiene fuente o no tiene margen de error. ¿Por qué? Porque la palabra escrita de Dios es la fuente más segura. Usted no puede establecer revelación si no hay un fundamento en la voz, en la palabra del Padre. Por lo tanto, hay muchas sectas religiosas y le llamo sectas porque la religión dice: nosotros ya no necesitamos más profetas. No necesitamos más videntes. Lo único que necesitamos es la Biblia.
Y está bien, pero en el tiempo que estamos viviendo, mucha gente sabe mucha Biblia, pero no tiene discernimiento de la voz de Dios. Te lo voy a explicar de esta forma. La palabra de Dios es una palabra viva. Diga conmigo ahí, viva. Comienza a edificar una atmósfera ahí donde usted está. No está usted ahí sentado porque se me está durmiendo. Diga viva. Vamos, hermano Néstor, te estoy viendo. Anthony, diga viva. Escuche lo siguiente. Pablo, y me atrevo a decir que fue el apóstol Pablo que escribió a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12, habla a la iglesia de los Hebreos y establece lo siguiente. Mire, la palabra de Dios es viva y habla en el ahora. No se pierda esta frase. La palabra de Dios es viva y habla en el ahora. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón de los hombres. La palabra de Dios. Y cuando Pablo dice la palabra de Dios, no se estaba refiriendo a la palabra que conocemos actualmente. Se estaba refiriendo a la voz de Dios y a todo el Antiguo Testamento y los profetas del Antiguo Pacto. Pablo nunca supo que sus escritos formarían parte de la voz de Dios en el ahora en la Biblia. Por eso es que tenemos que interpretar lo siguiente. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Algo que es vivo y es eficaz nunca pasa de moda, sigue siendo relevante. Por eso Jesús dijo, cielos y tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán de moda. Y aquí es que está el problema con la religión. Aquí es a donde está el problema con los teólogos. Y no se confunda, yo tengo un doctorado en teología, tengo maestría en teología y todos los doctorados que usted pueda imaginar. Pero todo lo que yo sé, si no tiene espíritu, de nada sirve. Por eso es que tanta religión hay ahora mismo en la actualidad. Se sabe en la Biblia de tapa a tapa hasta los mapas, pero no tienen revelación. Mucha gente puede leer este libro. Usted puede agarrar el Salmo 91. ¿Cuántos han agarrado el Salmo 91 cuando tienen miedo? Todo mundo lo ha agarrado religiosamente. Usted es religioso. Yo también lo he hecho. Pero Satanás te agarra el Salmo 91, te cierra la Biblia y te la tira por la cabeza. Porque este libro no tiene poder como sí mismo. Este libro tiene poder cuando el autor del libro se te revela a través de la escritura. Ahí está la diferencia. El problema es el siguiente, y póngame atención, que la palabra de Dios, la fuente de la escritura, es la voz de Dios en el ahora. Yo conozco muchos movimientos, gente que tiene tanto conocimiento, tiene mucha teología, pero no tienen el espíritu de la palabra. Y esto es a donde hace la diferencia, porque toda la escritura fue inspirada por Dios. Toda la escritura fue inspirada por el Espíritu. Los satanistas pueden leer nuestra Biblia. Los católicos leen la misma Biblia que la tuya. Los mismos libros y otros apócrifos que le metieron ahí. Los bautistas tienen tanta teología, pero no tienen revelación. ¿Por qué? Porque para usted poder interpretar la palabra, usted necesita el autor intelectual de la palabra. ¿Y quién es el autor intelectual? Es el Espíritu Santo. Por eso es que usted puede leer un versículo bíblico y ese versículo no te habla nada. Quizás usted me diga, profeta, pero ¿cómo es que la Biblia es la fuente de la voz de Dios si yo leo la Biblia y nunca he escuchado la voz de Dios? El problema es que una cosa es leer y otra cosa es escudriñar e interpretar por el Espíritu.
Jesús nunca dijo lean la escritura, dijo escudriñen la escritura. Y el escudriñar tiene diferentes raíces en el griego y también en el hebreo. Por eso es que para usted poder recibir la esencia de la palabra, usted necesita estar conectado con el Espíritu Santo. Para usted poder recibir lo sobrenatural de la Escritura y que la Biblia no sea un libro arcaico y aburrido, es por medio de la persona del Espíritu Santo. Quiero que ponga atención y voy a tener que avanzar. Por eso es que la palabra de Dios nos habla en el ahora. ¿Cuál es el problema de muchos cristianos que no les habla la palabra? Porque la palabra, para ser interpretada, necesitas al Espíritu Santo. Ahora, quiero que ponga mucha atención. La primer fuente de la voz del Espíritu Santo, la primer fuente para escuchar la voz de Dios es la palabra de Dios. No se le olvide, porque acá le voy a tener que subir la revelación. Mire lo siguiente. Número 2. ¿Cuál es la segunda fuente para escuchar la voz de Dios, profeta? La segunda fuente para usted poder escuchar la voz de Dios es lo siguiente, es la voz del testimonio. Diga conmigo, la voz del testimonio. Vamos, diga conmigo, la voz del testimonio. Explícame, profeta, ¿qué es la voz del testimonio? ¿Qué es la voz interior, como muchas personas le llaman? La voz del testimonio. Mira lo siguiente. La voz de Dios, escucha esta sabiduría. La voz de Dios no siempre viene de forma audible. La voz de Dios no siempre viene de forma audible. Viene por el discernimiento de la voz interior, lo que yo le llamo la voz del testimonio. ¿Dónde dice esto en la palabra? Romanos capítulo 8, versículo 16. Pablo por primera vez comienza a apostolar a la iglesia de Roma y les escribe lo siguiente: el Espíritu mismo, escucha bien, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Explícame esto, profeta. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, por lo cual clamamos, Abba, Padre. Te lo voy a explicar de esta forma. Todos los que estamos acá somos seres tripartitas, compuestos por alma, cuerpo y espíritu. ¿Qué significa esto, profeta? Todos los que estamos acá somos seres espirituales que tenemos una alma y tenemos un cuerpo. Antes de usted venir a Cristo, usted no tenía el Espíritu de Dios. Usted tenía el espíritu del hombre con que usted fue creado. El espíritu de la vida, no el Espíritu Santo. Pero cuando usted viene a Cristo, el Espíritu viene sobre tu vida. Mira esto, Keiler. Cuando tú vienes a Cristo, el Espíritu de Dios viene sobre tu vida. Y cuando viene sobre tu vida, el Espíritu de Dios se mezcla con el Espíritu con el que fuiste creado. El Espíritu no se mezcla con tu alma porque Dios no es alma. El Espíritu no se mezcla con tu carne porque Dios no es carne. Dios es Espíritu. Usted no es una alma ni tampoco eres un cuerpo. Tú eres un espíritu que posee una alma y habita en un cuerpo. Yo en mi esencia soy un espíritu. Por eso me comunico por el Espíritu con Dios. Por lo tanto, cuando el Espíritu viene
Usted recibe a Jesús, el Espíritu viene, usted comienza a tener una relación espiritual por medio del Espíritu. ¿Cuántos están aprendiendo? Levánteme la mano para saber que, porque como que los veo una de dos, o están aprendiendo o se me están durmiendo. Me ponen nervioso. Mire lo siguiente. Por lo tanto, cuando el Espíritu viene, ese Espíritu da testimonio dentro de nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Te lo voy a explicar de esta forma. Cuando usted era un impío, era un carnal impiazo que no conocías a Cristo, usted se robaba algo y usted se reía, te morías de la risa, me salí con la mía. Pero cuando usted acepta a Jesús y el Espíritu viene y se mezcla con tu espíritu, cuando tú te vas a robar algo, algo dentro de ti te dice no lo hagas, y usted hasta se espanta y salta para atrás. ¿Pero qué pasó? Esa es la voz del testimonio. Es la voz dentro de ti que te dice, en otro tiempo era una gracia, pero ahora ya tú no lo puedes hacer. Por eso es que muchos de ustedes, la mayoría o todos, han experimentado lo que yo les estoy hablando. En otro tiempo te hartabas la cerveza hasta adentro. Y cuánto gozo tenía. Pero cuando vienes a Cristo, te vas a empinar la botella. Algo dentro de ti te dice, hijo, hija, no lo hagas porque esto no le agrada a Dios. Y el Espíritu da testimonio dentro de tu espíritu que eres hijo de Dios. El problema es que en este nivel es a donde la mayoría de los hijos de Dios fluyen. Es una bendición grande, porque la mayoría de los que estamos acá, el 99% fluye en esta segunda dimensión, que es la voz del testimonio. Pero al mismo tiempo es una gran bendición, pero al mismo tiempo es la más complicada. Porque para tú poder fluir en la voz del testimonio, tienes que estar bien sintonizado a la frecuencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿por qué? Porque necesitas estar alineado a la voz de Dios. Por eso es que una persona que comienza a recibir la voz del testimonio, ¿cuántos están entendiendo? ¿Cuántos han experimentado la voz del testimonio? Levánteme la mano, quiero verlo. Todos acá hemos experimentado hasta el día de hoy la voz del testimonio. Antes de usted inscribirse, usted dijo, ¿será que me inscribo o no me inscribo? Y algo dentro de ti te dijo, mira, déjate de lo que era, inscríbete porque vas a recibir algo en tu espíritu. Por lo tanto, una pastora me dijo, profeta, yo me inscribí porque sentí en el estómago una patada del Espíritu cuando vi ese promo de la escuela de profetas y me inscribí sin dudarlo. Esa es la voz del testimonio que te guía, la voz del testimonio que te protege y la voz del testimonio que te prospera. Por eso a usted se le va a comenzar a hacer rema todo lo que estoy hablando. Escuche lo siguiente, por eso es que muchos de los cristianos tienen que tener cuidado con la voz del testimonio. ¿Por qué? Porque de esta forma es a donde ha habido una mezcla demoníaca en muchos cristianos, en las iglesias apostólicas y en las iglesias proféticas, con la famosa frase, Dios me dijo. Muchos creyentes, hombres, mujeres de Dios, parece que Dios les habla en todo momento. Dios me dijo que me compre este vestido. Y todo, Dios me dijo que no vaya a tal lugar. Dios me dijo que no vaya a ese discipulado. Dios me dijo que no siembre en este mes. Mentira del diablo. Ese es un cliché que muchos cristianos tienen ahora mismo para tapar su desobediencia y que sus malas decisiones estén envueltas de espiritualidad para tener aceptación de aquellos que están manipulando con el espíritu de Jezabel.
Una persona que dice Dios me dijo y Dios no ha hablado nada, está influenciado con el espíritu de Jezabel. Y el espíritu de Jezabel se disfraza de lo profético. ¿Por qué? Porque Jezabel era una falsa líder profética. Tenía 850 falsos profetas que comían en su mesa. Por eso es que tenemos que entender lo siguiente. Usted no puede ser ligero en decir Dios me dijo. Tantas iglesias que yo conozco, tantas iglesias tienen el síndrome del Dios me dijo y disfrazan sus decisiones de una forma espiritual para tener aceptación. Y el problema es lo siguiente. El Espíritu Santo en una ocasión me dijo, ¿has visto cómo todo el mundo en esta iglesia dice Dios me dijo? Porque yo le pregunté, Dios mío, pero anda, todos estos creyentes de esta iglesia, tú les hablas más que a mí, yo que soy profeta, no me hablas tanto como a ellos, ¿qué está pasando? Y me dice, el problema es que como la voz de mi testimonio está dentro de ellos, no disciernen cuando es mi voz, cuando es la voz de las tinieblas y cuando es la voz del interior del espíritu del hombre. El problema es que cuando usted dice Dios me dijo y Dios no ha dicho nada en el ámbito espiritual, a usted se le comienza a terminar el crédito de la voz de Dios. Uy, pero se me están quedando viendo feo acá. Se lo voy a repetir de nuevo. Cuando usted dice Dios me dijo y Dios no ha hablado, usted comienza a perder credibilidad en el mundo espiritual. Por eso es que hay tantas personas que no pueden ser efectivos y no pueden producir. No se pueden reproducir porque cuando dicen Dios me dijo y Dios no ha hablado, entonces comienzan a pervertir y comienzan a meter mezclas en lo santo. Y el resultado es que va a ser un espíritu de esterilidad en el ámbito espiritual. Por lo tanto, Romanos capítulo 8, versículo 14 dice lo siguiente. Los que son guiados por Dios, estos son los hijos de Dios. En otras palabras, para usted ser un hijo, usted tiene que aprender a ser guiado por Dios. ¿Y cómo usted es guiado por Dios? Por medio de la voz del testimonio. Por eso es que la mayoría de cristianos tenemos que aprender a fluir con la voz del testimonio, porque va a ser la voz la más propensa que usted va a escuchar en su vida cristiana. Cuando usted alcance cierta madurez, entonces usted va a comenzar a escuchar audiblemente la voz de Dios, o si viene por soberanía, usted escucha la voz en esta misma noche, y muchas de esas cosas van a pasar en tu vida en esta noche. Por lo tanto, te voy a dar 7 características de una persona madura que tiene discernimiento para escuchar la voz del testimonio. Te voy a dar un sedazo de 7 características. Tengo 20 características, pero voy a sacar 7 solamente para que usted pueda discernir cómo una persona puede operar bajo lo que es la voz del testimonio. Esto es bien poderoso porque usted lo tiene que enseñar en su iglesia, a las personas que usted tiene alrededor o sobre las cuales usted tiene influencia. Mira lo siguiente. Una persona que comienza a operar en la dimensión de la voz del testimonio son personas con 7 características. Característica número 1. Conocen la escritura. Conocen la escritura. Dios jamás irá en contra de su palabra. Una persona que discierne y tiene afinada la voz del testimonio, la voz interior, otros le llaman la voz de la conciencia, como usted la quiera llamar, yo le llamo la voz del testimonio. Tiene que ser diestro en la escritura.
¿Por qué? Porque cuando usted comienza a discernir si es la voz de Dios o es la voz del diablo, el cerazo, el colador se llama la palabra de Dios. Por eso es que un profeta tiene que ser diestro en la palabra. Usted no puede ser diestro en la palabra. Usted no puede enseñar si usted no tiene revelación de la palabra. En otras palabras, una persona que tiene la unción o la habilidad de poder discernir por el testimonio, sintonizado a la frecuencia correcta, es una persona que conoce la palabra. Porque una persona madura nunca va a decir Dios me habló si Dios no ha hablado. Y siempre va a tener un estándar de discernimiento y de moralidad para poder ser guiado por el Espíritu Santo a través de la palabra. Número 2, segunda característica. Una persona que opera en esta dimensión de lo que es la voz del testimonio son gente de servicio. El servicio siempre va a activar el discernimiento para escuchar la voz de Dios. Una persona que no es de servicio, es casi imposible que se le active el discernimiento para escuchar la voz de Dios. La primera ocasión que yo escuché la voz de Dios fue a través del servicio, limpiando mi iglesia local. El Espíritu Santo me habló, me abrió mis oídos espirituales y escuché la voz audible del Espíritu Santo por primera vez en el 2010 aproximadamente, 2009, 2010 aproximadamente. Y cuando escuché la voz de Dios por primera vez, la voz de Dios trajo un cambio, trajo un antes y un después. Porque cuando la voz del testimonio, la voz del Espíritu viene, la voz siempre va a producir cambio. Cuando la voz es enviada, la voz siempre va a producir algo. La Biblia dice en el libro de Isaías 45 que cuando el Padre envía su voz, hace la voz lo que tiene que hacer y no regresa a él vacía. En otras palabras, la voz cuando sale de la boca de Dios, cuando regresa, regresa con un fruto. Usted recuerda que la voz de Dios se paseaba. Eso es una sabiduría que te voy a enseñar más adelante. Escuche lo siguiente. Número 3, una persona que opera con la voz del testimonio o que la sintoniza, que la agudiza, es una persona de obediencia. Siempre la obediencia va a precedir a escuchar y a discernir la voz del Espíritu Santo. Por lo tanto, una persona que no es obediente, una persona que es rebelde, yo no le compro el Dios me dijo. ¿Por qué? Porque para una persona poder estar conectada con la voz de Dios, tiene que ser una persona obediente, una persona de servicio. Número 4, una persona que tiene la voz del testimonio es una persona que tiene un nivel más sólido de madurez. Usted no me puede decir Dios me dijo si usted es un inmaduro, es un rebelde. Y ahí es a donde está el problema de muchos cristianos que utilizan el Dios me dijo cuando son unos rebeldes, son unos inmaduros, no tienen solidez, no tienen perseverancia, son inmaduros, son niños espirituales hablando espiritualmente. El apóstol Pablo dijo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo les voy a dar de mamar leche? Ya tienen tremendos colmillos para que yo les dé vianda, les dé carne, símbolo de revelación. Pablo no podía establecer revelación en los corintios porque los corintios eran muy inmaduros espiritualmente hablando. Una persona inmadura es casi imposible que se sintonice con la voz del testimonio, con la voz interior. Número 5, una persona que escucha la voz del testimonio es una persona de honra. Una persona de deshonra no puede escuchar la voz de Dios. Te lo voy a explicar de nuevo. Una persona de deshonra no puede escuchar la voz de Dios y si la escucha no la obedece y eso activa la rebeldía.
Ejemplos: Saúl escuchó la voz de Dios y no la obedeció. ¿Y cuál fue su consecuencia? Que su reinado terminó y aún su descendencia fue raída de la faz de la tierra. Vemos a Elí, un sacerdote que por desobedecer la voz de Dios cayó muerto, se cayó de la silla. Era un hombre robusto y sus hijos andaban mendigando pan, buscando sacerdocio para poderse sostener. ¿Por qué? Porque cuando usted es una persona de deshonra, la voz de Dios nunca va a poder prosperarte. Por eso es que la voz de Dios, cuando viene, la voz de Dios produce vida, o número 2, produce muerte. Te lo voy a repetir de nuevo. La voz de Dios cuando viene produce vida o produce muerte. Produce vida cuando la obedeces, y cuando la desobedeces produce muerte. Deuteronomio 28 lo registra. Por lo tanto, número 6, una persona para estar alineado con la voz del testimonio necesita ser gente de oración y de ayuno. Usted nunca va a estar sintonizado a la voz del testimonio. Estamos hablando de la segunda fuente de la voz de Dios, y es la voz del testimonio. La primera es la palabra. Ya lo expliqué para los que se están recién conectando. Número 6, para usted poder estar sintonizado a la voz del testimonio, usted necesita tener disciplina de oración y ayuno. Usted no me puede decir Dios me dijo si usted no tiene una rutina constante y perseverante, no religiosa, de oración y ayuno. Y número 7, una persona que carga la voz del testimonio sintonizada es una persona que es contable y tiene compromiso con las cosas de Dios. Yo no creo en una persona que me dice Dios me dijo si es una persona que no es contable y no tiene compromiso con Dios, porque si no tiene compromiso con Dios, tampoco Dios tiene compromiso para depositar su voz en tu persona. Ahora, mira lo siguiente. Si usted quiere ser efectivo en su liderazgo, si quieres prosperar en tu negocio, si quieres restaurar tu matrimonio, si quieres ser libre, si quieres prosperar, si quieres descubrir tu propósito, tienes que ser guiado por la voz de Dios. No hay otra forma de usted alcanzar el éxito o lo que usted llame éxito si no es por medio de la voz del Espíritu Santo. 3 cosas suceden cuando Dios habla, y acá me voy a comenzar a meter más fuerte. 3 cosas suceden cuando Dios habla. Número 1, cuando Dios habla suceden 3 cosas. Número 1, viene un respaldo. Viene un respaldo de lo que Dios habló. Cuando la palabra de Dios habla, cuando Dios abre su boca, cuando la voz de Dios viene, la voz de Dios tiene un respaldo en lo que Dios habló. Por eso es que cuando la voz de Dios se libera, la voz de Dios tiene que producir algo. La voz de Dios siempre, cuando es liberada, va a tener un respaldo de lo que Dios habló. Si Dios habla y no hay respaldo de lo que se habló, Dios nunca estuvo en medio. Te lo voy a repetir de nuevo. Cuando Dios habla, Dios siempre va a respaldar su palabra. ¿Por qué? Porque es su palabra. Por eso es que muchas veces hay mucha gente rebelde que profetiza, que predica la palabra y suceden milagros. Porque Dios respalda su palabra, pero no respalda el vaso que está liberando la palabra. Y esto es a lo que trae confusión dentro del ámbito cristiano, porque hay mucha gente ilegal, hay mucha gente huérfana, hay mucha gente liberando palabras, profetizando sin tener iglesia, sin estar sujetos a una autoridad. Están profetizando, obrando milagros, y la gente se confunde y dice, guay, pero ¿por qué si mira cómo Dios lo usa? ¿Por qué Dios lo usa si tiene un carácter destrozado? El tipo es un alcohólico que se harta vino, el tipo fuma, el tipo es un adúltero, el tipo es una joya, tiene un doctorado en el pecado. ¿Por qué Dios lo respalda? Porque Dios respalda su palabra, pero no necesariamente respalda al portador de la palabra.
Por lo tanto, la segunda revelación de cuando Dios habla es que cuando Dios habla viene a manifestación lo que la voz de Dios habló. Cuando Dios habla, algo se tiene que manifestar. La Biblia dice en todo el libro de Génesis, y dijo Dios, y se creó el cielo y se creó la tierra. Vino una manifestación, vino un respaldo de su voz, algo vino a existencia. Y háganse los animales del campo, y ¡prum! Se hicieron los animales del campo. Y háganse las grandes lumbreras, salió el sol y apareció la luna. El poder creativo de la voz de Dios, porque cuando Dios habla vienen manifestaciones de lo que Dios habló, hay un respaldo. Y número 3, y aquí te voy a dar esta sabiduría profética, la voz de Dios, escuche bien, cuando la voz de Dios viene, la voz de Dios siempre va a traer paz. La voz de Dios cuando viene, la voz siempre va a traer paz. Una persona que no tiene paz no puede tomar decisiones. Este es uno de mis metrones. Esta es una de mis formas de tomar decisiones en la vida. Y es que yo nunca tomo una decisión si yo no tengo la paz de Dios. Porque una de las cosas que Dios hace es que cuando su voz viene, cuando usted va a tomar una decisión en la vida, si usted no tiene paz, Dios no está en por medio. Usted tiene que tener paz. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de paz. Dios no es un Dios de confusión. Dios cuando habla no es para confundir, es para traer paz, es para manifestar, es para empoderarte, es para llevarte a una nueva dimensión. Por lo tanto, 3 cosas suceden cuando la voz de Dios habla. Número 1, viene un respaldo de lo que Dios habló. Número 2, viene a manifestación lo que Dios habló. Y número 3, la voz de Dios siempre va a traer paz. Eso es la segunda fuente de la voz de Dios, la voz del testimonio. La tercera fuente de la voz de Dios es la voz, para los que están escribiendo, la voz de los profetas. Diga conmigo, la voz de los profetas. La tercera fuente de la voz de Dios, y quiero que ponga mucha atención, es la voz de los profetas. Diga conmigo, la voz de los profetas. Vamos, diga conmigo, la voz de los profetas. Escuche esto. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos 12:1. Dios, habiendo hablado muchas veces, Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, muchas veces y en diversidad de formas, en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. ¿Escuchó lo que dije? Mire, ponga atención en lo que le voy a decir. Esto es bien interesante, porque Dios siempre ha utilizado la voz profética para traer dirección en la tierra. Quiero que usted escuche esta sabiduría. Los profetas siempre han sido la boca de Dios en la tierra. ¿Qué significa esto, profeta? La boca de Dios en la tierra desde el Antiguo Testamento han sido los profetas. Y Dios sigue operando con el mismo patrón. ¿Cuál es la diferencia de este tiempo? La voz de Dios tenía una exclusividad en el Antiguo Testamento. Quiero que te ubiques en la historia, Antiguo y Nuevo Testamento. La voz de Dios tenía una exclusividad en la voz de los profetas, de los reyes y de los jueces.
Cuando Dios quería traer un movimiento a la tierra, venía sobre un profeta y el profeta liberaba el mensaje de Dios y el pueblo, cuando obedecía, prosperaba. Cuando el pueblo desobedecía la voz del profeta, el pueblo caía en cautiverio. En otras palabras, Dios levantaba hombres, levantaba mujeres que portaran su voz y esa voz la liberaban al pueblo. Ahora, por medio de Cristo, mire lo siguiente, por medio de Cristo, de la muerte y resurrección de Jesús, la voz ya no solamente opera sobre un profeta, ahora la voz fue dimensionada sobre un cuerpo. ¿Qué cuerpo? El cuerpo de Cristo. Por eso es que usted y yo tenemos acceso a la voz de Dios. Usted no necesita ser profeta para escuchar la voz de Dios. Usted no necesita ser apóstol para profetizar o para escuchar la voz de Dios. No necesita ser pastor para escuchar la voz de Dios. Tienes que sintonizarte, morir a tu carnalidad y entonces accesar a la presencia de Dios. Por eso es que la voz de Dios ya no está exclusiva para un profeta. Ahora está rebosando sobre un cuerpo. Por eso es que Jesús dijo: Pedro, te voy a dar la mayor revelación de tu ministerio. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en el cielo será desatado en la tierra. ¿Y cómo ato y cómo desato? A través de los decretos, a través de la voz de Dios que está dentro de ti. Por eso es que usted tiene que entender lo siguiente: que en este tiempo usted tiene acceso a la voz de Dios. Usted puede escuchar la voz de Dios. Hay una legalidad por el Espíritu para usted abrir sus oídos espirituales y comenzar a discernir o a escuchar la voz del Espíritu Santo. Por eso es que cada vez que Dios quería manifestarse, quería traer una instrucción, cada vez que Dios quería traer revelación al pueblo, siempre levantaba un profeta con un mensaje. Un apóstol es un hombre que carga una asignación, pero un profeta es un hombre y una mujer que cargan un mensaje de Dios. Y cuando ese mensaje viene, el profeta libera ese mensaje. Por eso es que hay una urgencia de parte de Dios en este tiempo, porque el nivel de demonios que han sido liberados en el ámbito espiritual, para usted poder ser guiado, para usted poder tomar decisiones correctas en un mundo corrupto, necesitas tener discernimiento para poder escuchar la voz de Dios. Si hay un don importante en este tiempo, es el discernimiento espiritual. Y si me da tiempo, te voy a cubrir lo que es el discernimiento. Mira lo siguiente: por lo tanto, los profetas no han pasado de moda. Dios sigue usando a los profetas para traer dirección. Dios sigue levantando profetas, y Dios me habló que se van a levantar profetas en esta escuela. Se van a levantar hombres, mujeres de Dios con un manto tan fuerte, un manto tan sobrenatural para poder escuchar y discernir la voz del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque los profetas están alambrados para poder escuchar la voz de Dios. Ya es algo que viene integrado dentro de ti. Ya es algo con lo que vienes con diseño. Pero a la medida que tú te comprometes con Dios, Dios se compromete contigo y te libera y te agudiza tu ser extrasensorial. Por lo tanto, un profeta de oficio, no un pueblo profético, no un intercesor profético, un profeta de oficio, tiene, número uno, que discernir, y número dos, oír la voz de Dios. No todos los profetas escuchan la voz audible del Espíritu Santo, y eso no te hace más profeta ni te hace menos profeta. La mayoría de los profetas no escuchan audiblemente la voz de Dios, sino que operan por medio del discernimiento espiritual. Y sobre eso te voy a impartir. Por lo tanto, tenemos que entender las fuentes de la voz de Dios.
Número 1, la palabra. Número 2, la voz del testimonio. Número 3, la voz de los profetas. Y número 4, acá es que viene lo fuerte. Número 4, la cuarta fuente de la voz de Dios. Déjeme ponerlos en grande para yo verles la cara con lo que le voy a decir. Déjame ver a Anthony. Hoy a Anthony y a Néstor son a los que traigo de encargo hoy. Escucha esto, Wendy. Escucha esto, Rogelio, Alejandra, Ana y Geo, Melissa, todos los que están allá. Mi hermana que se llama iPhone y la que se llama Samsung y la que se llama Highway. Mire esto. La cuarta fuente de la voz de Dios es la voz de tu paternidad espiritual. La cuarta voz de la fuente de la voz de Dios es la voz de tu paternidad espiritual. Explícamelo, profeta. Te lo voy a explicar. La cuarta fuente de la voz de Dios es la voz de tu paternidad espiritual. La voz de tus pastores, la voz de tu padre espiritual, tu apóstol, tienes un profeta como padre. Esa es la fuente de Dios para ti, de la voz del Espíritu Santo. Dios establece, mira esto, Dios establece autoridades en la tierra. Te puedo mencionar muchos ejemplos. Pablo fue una autoridad para Timoteo. Y la fuente de la voz de Dios para Timoteo era la voz de su padre espiritual llamado Pablo. La voz de autoridad, la fuente de la voz de Dios para Eliseo era su paternidad, el profeta Elías. La voz de Dios para el pueblo de Israel era el profeta Moisés. Por eso es que la voz de Dios viene sobre padres espirituales. Y cuando viene sobre padres espirituales, Dios pone una autoridad, pone una unción delegada sobre los verdaderos padres espirituales para poder desatar y liberar dirección sobre los hijos de pacto. Por eso es que la voz de la paternidad es una de las fuentes de la voz de Dios, y la voz de un padre espiritual es una voz de consejo, es una voz de guía, es una voz de diseño, es una voz de revelación, es una voz de sabiduría, es una voz de destino. Por eso es que la clave para caminar con el propósito de Dios en tu vida es que un padre espiritual te libere diseño y te libere destino. Porque sin paternidad no hay destino. Uno de los 3 diseños más importantes que Jesús vino a restaurar, y cuando hablo de diseño son cosas que no pasan en el tiempo. Un diseño es la ley de la siembra y la cosecha. Otro diseño es que el alma que pecare, esa morirá. Son cosas que no cambian, son absolutos establecidos. Paternidad es uno de los diseños que van a ser restaurados en el último tiempo. Y los profetas juegan un papel muy importante para restaurar la paternidad espiritual. La Biblia dice en el libro de Malaquías, en el último capítulo, que en el último tiempo Dios traería al espíritu al profeta Elías para restaurar el corazón de los padres a los hijos y de los hijos hacia los padres. En otras palabras, una de las asignaciones de un profeta del último tiempo, profetas del tercer día, es traer diseños de restauración de paternidad. Por eso es que usted va a ver profetas que se van a levantar como padres espirituales. Y una de las cosas que mi padre me dijo: hijo, prepárate, porque se te van a añadir hijos de todas las naciones. Y yo, pero apóstol, explícame, porque tú estás diseñado para ser padre de naciones. Y esa fue la única respuesta, y me dijo: más adelante sabrás de lo que te estoy hablando. Por eso es importante que usted entienda lo siguiente.
que una de las fuentes de la voz de Dios es la fuente de la paternidad espiritual. ¿Por qué? Porque la voz de la paternidad te va a traer consejo y te va a traer sabiduría. Cada vez que escuches a un padre espiritual tiene la autoridad de Dios para abrirte el mundo espiritual y para remontarte a una nueva temporada. Si no, pregúntale al siervo de Eliseo, a su siervo Jesse, que estaba en un momento de crisis, pero cuando vino la voz del Padre espiritual, la voz del Padre le abrió el ámbito del espíritu y eso trajo paz sobre el siervo Jesse, porque la voz de Dios siempre te va a desatar paz en medio de la tormenta. Por lo tanto, una de las cosas que usted tiene que entender, que en este último tiempo usted se tiene que meter en el vientre de un padre espiritual, porque si usted no pasa un proceso en el vientre de un padre, vas a pasar el proceso en el vientre de un pez como Jonás, pero de un vientre nunca te vas a salvar. Por eso es que cuando alguien viene a paternidad, un padre te agarra, te mete en su vientre espiritual y te reengendra de nuevo, te pare de nuevo. Por eso es que Pablo dijo: yo los engendré en el espíritu, yo los metí en mi vientre, sufrí dolores por ustedes, los parí, pero mira lo que parí: tremendo pastor y tremendo evangelista llamado Timoteo. Onésimo, te conocí en la cárcel, nadie te conocía, te querían matar por una deuda que tuviste, pero cuando entraste en mi vientre se te activó la gracia. Los que le debían te perdonaron, y ahora, Onésimo, sé firme en el evangelio y haz la obra que te comendé hacer, le dijo el apóstol Pablo. Tito, cuando te conocí eras un griego sin propósito. Adorabas a Helena, adorabas a los dioses falsos y aún a los dioses que no conocías los adorabas. Pero cuando viniste a paternidad se salvó toda tu familia y ahora eres tremendo apóstol para Galacia. Porque paternidad es una de las fuentes de la voz de Dios. Por lo tanto, tenemos que entender algo: que los padres espirituales están alambrados para desatar la voluntad de Dios por medio de la palabra. Uy, como que los estoy perdiendo en esta noche acá. Escucha esto. Te voy a regalar esta sabiduría. Es más, se la voy a regalar a la pastora Keila, que está atenta acá. Mira esto. El éxito de Jesús. No estoy hablando del éxito de cualquiera, de Jesús. Dependía de dos cosas. Escuche sabiduría. El éxito de Jesús dependía de dos cosas. ¿De qué cosas, profeta? Número uno, de lo que veía hacer a su padre. De lo que veía hacer a su padre. Modelo de reproducción. Modelo de reproducción, visión. Mira esto, Juan capítulo 5 versículo 19. Entonces Jesús les dijo: de cierto os digo, que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo lo hace igualmente. El primer éxito de Jesús estaba fundamentado en su diseño de paternidad. La fuente de poder, la fuente de diseño venía de paternidad. La voz venía del Padre sobre Jesús y Jesús ejecutaba lo que veía hacer al Padre. En otras palabras, el primer éxito de Jesús es que veía y hacía lo que veía hacer a su Padre. Número dos, lo que escuchaba hablar a su Padre. Mira esto. Juan 12:49. Primer éxito, primer sabiduría es que Jesús hacía lo que veía. Y número dos, hablaba lo que escuchaba hablar a su Padre. Porque yo no he hablado en mi propia cuenta.
el Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. En otras palabras, Jesús hablaba lo que su paternidad hablaba. El problema de mucha gente que quieren hablar lo que todos los predicadores hablan por el internet, pero no quieren hablar lo que está hablando su Padre espiritual. Porque aquí es a donde está el problema. Si tú quieres caminar en las 5 dimensiones de la voz de Dios, esta voz es clave para tu empoderamiento. Yo tuve un padre natural, tuve un abuelo. Mi padre me abandonó cuando tenía 8 o 9 años y murió drogado en un río. Se tiró y nunca salió del río. Murió. Pero mi abuelo me crió. Mi abuelo me enseñó a ser un hombre. Pero mi padre espiritual me enseñó a ser un hombre de Dios. Son dos cosas diferentes. Un padre natural te enseña a ser hombre, pero un padre espiritual te enseña a ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, una mujer de guerra, una mujer sólida, una mujer que reproduce lo que carga el Padre desde la esencia. Por lo tanto, la cuarta fuente de la voz de Dios es la voz de la paternidad espiritual. Y número 5, la quinta fuente de la voz es la voz audible del Espíritu Santo. La voz audible del Espíritu Santo. Este es el nivel más sobrenatural de la fuente de la voz de Dios, porque es el mismo Dios hablándote audiblemente a tu oído. Y este es el nivel, este es el metrón, esta es la guía a donde todos tenemos que llegar y a donde es la voluntad del Padre. Profeta, pero ¿usted cree que Dios quiera que yo escuche su voz audiblemente? Totalmente sí. ¿Por qué? Porque esa fue la intención original de Dios. Mira esta sabiduría profética. El diseño original de Dios, el diseño original del Padre, siempre ha sido que lo escuchemos audiblemente. Por eso comencé abriéndote la escritura en el libro de Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 8. Y oyeron. ¿Quién? Adán y Eva. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba. Mire mi lenguaje. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba. Se paseaba en el huerto, no en el Edén, en el huerto. Acá le voy a enseñar a alguien esto. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieses? Mira lo siguiente. Esto es bien poderoso y quiero que me preste toda la atención. Dios en su plenitud nunca estuvo en el huerto. Voy a matar a 3 religiosos acá hoy. Dios nunca estuvo en el huerto. ¿Qué es lo que estaba en el huerto? Era la voz que él enviaba. Dice la Biblia: y oyeron la voz que se paseaba. No Dios en su plenitud, sino la voz que se paseaba. Por eso es que la voz de Dios era la atmósfera que producía todas las cosas en el Edén. Por eso es que cuando Dios crea al hombre, creó un Edén, y dentro de Edén, mire mi lenguaje, dentro de Edén plantó un huerto.
El hombre nunca estuvo en el Edén, estuvo en el huerto que estaba en Edén. Y ese huerto era sostenido por la voz de Dios. Cuando la voz de Dios era enviada al huerto, el huerto comenzaba a producir que la tierra diera su fruto, daba aliento de vida a los animales, hacía que la tierra se sostuviera, porque la voz cuando era enviada producía según su semilla, según su género. Adán no tenía que sembrar para producir. La ley de la siembra y la cosecha entra por causa del pecado. Mira lo siguiente: cuando Dios enviaba la voz caminaba, la voz recorría el huerto, y a donde recorría todo lo sostenía, todo lo multiplicaba, todo hacía que produjera. Pero llega el momento en que Adán y Eva pecan, y entonces Dios envió su voz y dijo: Adán, ¿qué has hecho? ¿Por qué pecaste? Por cuanto has pecado, te voy a prohibir que lo que mi voz hacía ya no lo va a poder hacer. Porque ese huerto que yo puse en Edén, ese huerto era sostenido por mi voz. Ahora por tu culpa voy a tener que recoger la voz, y ahora vas a tener que trabajar, porque mi voz te producía el fruto. Mi voz producía que la tierra creciera y te diera su semilla. Pero por cuanto has pecado, voy a recoger mi voz, y ahora vas a comenzar a trabajar, y con el sudor de tu frente vas a tener que sembrar. Y ahí se activó la ley de la siembra y la cosecha. Se activó la maldición del trabajo. Y le dijo a Eva: ay, Eva, no sabes ni lo que acabas de hacer. Antes, cuando fueras a parir, ibas como a estornudar, ¡achú!, y automáticamente te iba a salir Caín y te iba a salir Abel. No ibas a tener dolores de tu preñez. ¿Por qué? Porque mi voz está diseñada para que el hombre no sufriera y no tuviera dolencia y enfermedad. ¿Por qué pecaste, Eva? Ahora la consecuencia será que cuando vayas a parir vas a tener dolores. Por eso es que a usted y a mí nos cuesta lo que nos cuesta prosperar en la tierra. ¿Por qué? Porque tenemos que parir con dolor. Para prosperar usted tiene que parir. Para hacer ministerio tienes que parir, por el chiste de que la voz de Dios fue recogida del huerto. No, usted no me está entendiendo en esta noche. Por lo tanto, Dios dijo: por el pecado voy a quitar la voz del huerto. Y cuando quitó la voz del huerto, se activó la dimensión del tiempo, se activó la maldición, se activó la pobreza, se activó el tiempo. El hombre salió de la eternidad y entró en un tiempo kairos. El hombre comenzó a enfermarse, el hombre comenzó a tener limitación, y lo más poderoso, que el huerto fue cerrado por dos querubines. Dios saca del huerto al hombre y lo pone en el Edén. Y el huerto lo custodia, porque en el huerto había dos árboles: el árbol de la vida y el árbol de la ciencia y de la sabiduría. Por eso es que cuando Dios saca al hombre del huerto, el huerto es custodiado y nadie más vuelve a tener acceso al huerto. Por eso es que en Génesis apareció el árbol de la vida, que representa a Cristo. Cristo mismo sostenía el huerto con su gloria. Por eso es que en el libro de Apocalipsis, al final de la historia, vuelve a aparecer el árbol de la vida, porque esa dimensión de huerto que fue custodiada, dice la Biblia, escuche esto: todos los lugares de la Biblia, todos se han encontrado menos el huerto de Edén. ¿Por qué no se ha encontrado el huerto? Porque el huerto no era un lugar físico, era una dimensión en el espíritu. Voy a tener que avanzar. El huerto
no era un lugar físico, era una dimensión en la eternidad de Dios. Por eso es que el huerto fue custodiado por querubines y el hombre fue sacado y entonces comenzó a poblar la tierra desde el Edén. Por eso es que cuando venga Cristo, nosotros vamos a regresar a la intención original. Vamos a regresar a ese huerto que se ambracataproste. Vamos a regresar a la intención original, al huerto donde nunca debimos haber salido. Por eso es que en ese huerto no había dolencia, no había miseria, no había pobreza, no había maldición, no había diabetes, no había COVID-19. En ese huerto se respiraba la gloria porque era la voz que sostenía todas las cosas. Esa es la intención original de Dios. Regresando al huerto en Edén, no al huerto del Edén, al huerto en Edén. Y Dios, en su misericordia, en su plan redentivo y salvífico, trajo esa voz del huerto. Acá es que los proféticos se van a activar conmigo. Escucha esto. Esa voz que fue arrebatada del huerto por Dios mismo, Dios en su plan redentivo volvió a traer la voz y ahora la puso en la boca de sus siervos los profetas. Por eso es que cuando Dios quería traer una atmósfera de lo sobrenatural, levantaba un profeta que cargaba su voz y liberaba su voz, y su voz producía lo sobrenatural. Traía restauración, traía tiempo de prosperidad, tiempo de salterío, traía tiempo de restitución, tiempo de cielos abiertos. Por eso es que la Biblia dice en todos los profetas: y vino la palabra de Jehová a Elías diciendo. Era la voz que venía y lo transformaba, y el profeta comenzaba a liberar. Y vino la voz sobre el profeta Ezequiel, y vino la voz de Jehová Dios sobre Jeremías, y vino la voz sobre David, y escuchó Abraham la voz de Dios, y vino la voz de Dios sobre Gedeón, y vino la voz de Dios sobre Débora, y vino la voz de Dios sobre los jueces, porque cada persona que Dios escogía en su tiempo para hacer algo sobrenatural necesitaba la voz, la intención original del Edén. Por eso es que usted está conectado en esta noche acá, porque Dios te quiere regresar a tu intención original. Y los profetas estamos alambrados para abrirte los oídos espirituales, para abrirte los ojos espirituales, para que regreses a donde nunca debiste de haber salido. Pero por causa de las voces externas, Eva escuchó la voz incorrecta. Y por causa de escuchar la voz incorrecta, usted está pasando el proceso que está pasando. Se lo debe a Eva. Pero en el espíritu, Dios no culpó a Eva, culpó a Adán. Por eso es que la Biblia dice que por un hombre entró el pecado y por un hombre la salvación. Nunca dijo por una mujer. Porque delante de Dios el hombre era el responsable de mantener el huerto con la voz de Dios activada. El hombre es el responsable de traer la presencia de Dios a la familia. Pero no me voy a meter por ahí. Después voy a dar un curso de matrimonios proféticos. Escucha esto. En el Antiguo Testamento, la voz audible del Espíritu Santo era natural. En el Nuevo Testamento esa voz sigue hablando, esa voz sigue rebosando. Deme 5 minutos y termino. Mire esto, Hechos capítulo 9 versículo 10. Dios le habla a un discípulo, no le habló a un profeta, a un discípulo que era profético, llamado Ananías. Hechos 9:10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías.
Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él está orando, y yo le he dado una visión, y vio a un hombre llamado Ananías que entraba y le ponía las manos encima para que recobrase la vista. Mira lo tremendo. En el Antiguo Testamento, la voz venía sobre los profetas, la voz audible, sobre jueces, sobre reyes como David, como Josías, como Josafat. Pero en el Nuevo Testamento esa voz audible sigue estando activa ahora sobre el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Somos nosotros, su iglesia. Por lo tanto, esa voz todavía sigue hablando audiblemente. Todavía sigue trayendo instrucción. Ahora, la voz audible de Dios viene de dos formas. Número uno, por soberanía divina. Y eso es cuando Dios desciende y te abre los oídos espirituales. No tienes que orar, no tienes que ayunar, no tienes que tener discipulado, no tienes que tener roce con profeta, ni nada por el estilo. La soberanía te activa la voz audible de Dios. Pero no siempre es el caso. Es muy contado los casos que son soberanos. Y el número dos es cuando es provocada por la búsqueda del Espíritu. Y sobre esto es que te voy a hablar en la segunda clase de este segundo módulo. Te voy a hablar de 5 revelaciones para oír la voz de Dios. Hoy solamente te traje la introducción. La próxima clase te voy a soltar la esencia del cómo. Te voy a dejar con este appetizer ahí para que lo medites en toda esta semana. La primera revelación para oír la voz de Dios es que tienes que ser sensitivo al Espíritu Santo. La pregunta sería: ¿cómo yo me hago sensitivo? Te voy a dar 3 revelaciones para hacerte sensitivo. Te voy a dar 2 misterios para ser sensitivo y te voy a dar 3 ejercicios proféticos para ser sensitivo. Y esa es una de las 5 revelaciones que te voy a enseñar en la próxima clase. ¿Cuántos están aprendiendo algo en esta noche? Levánteme la mano los que están aprendiendo. Quiero ver los que están aprendiendo en esta noche. ¿Cuántos están listos para escuchar la voz de Dios? ¿Cuántos están listos para ser dimensionados en esta estación profética? Déjame hacer una oración por ti. Todos extiendan sus manos ahí donde están. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, hoy te presento a cada uno de tus hijos, cada uno de los hombres, de las mujeres de Dios que están conectadas en este módulo profético. Padre, hoy establecemos tu palabra y decretamos en el nombre de Jesús que así como es en la tierra, es hecho, Señor, en los cielos, es hecho en la tierra. Padre, hoy yo levanto el estandarte de Jehová Nisi y profetizo sobre el Espíritu ahora. Espíritu, ven y sopla de los 4 vientos sobre cada hijo tuyo, sobre cada hija conectada. Hoy declaro el poder de la palabra, Señor, y a partir de este momento comenzamos a establecer por medio del Espíritu, Padre, que tus hijos comienzan a ser sensitivos en el ámbito espiritual. Hoy yo declaro, Padre, que viene una sensibilidad, que tu Espíritu comienza a visitarlos de una manera sobrenatural. Vamos, todos pónganse las manos en sus oídos. Padre, como punto de contacto, cada persona, Señor, que tiene las manos en los oídos, Padre, en el nombre de Jesús, tú no necesitas un hombre para que los toque. Hoy yo le hablo al poder de la palabra y hoy decreto en el nombre de Jesús, Señor, que en esta primer clase de cómo oír la voz de Dios, el Espíritu
Espíritu de Dios viene sobre tu vida, muchos de ustedes van a comenzar a tener sueños, van a tener visiones, otros van a comenzar a tener experiencias con la persona del Espíritu Santo. Hoy yo desato y libero una esencia del cielo. Hoy profetizo que la voz del Espíritu Santo será la voz que va a guiarte para su voluntad. Esa voz te va a hablar audiblemente. Hoy declaro, Padre, que el poder del testimonio, el poder de la voz del testimonio se hace viva y se hace eficaz. Hoy hago un decreto como profeta de Dios. Establezco, Señor, que la soberanía del cielo viene sobre cada hijo de pacto, viene sobre cada hijo tuyo, sobre cada hombre, sobre cada mujer de Dios. Hoy libero la palabra y abro tus oídos espirituales para que escuches, para que disciernas y oigas la voz del Todopoderoso. Hoy te movilizo como profeta y hoy establezco que así como es en el cielo, es hecho en la tierra sobre tu vida. Yo declaro que la voz de Dios se hace rema, las 5 fuentes de la voz de Dios, la voz de la palabra, la voz de los profetas, la voz del interior, la voz de tu paternidad espiritual y la voz audible del Espíritu se liberan en todos los ámbitos de tu vida. Yo te movilizo, yo te empodero como profeta de Dios y desato el ámbito del cielo. En el nombre de Jesús, soplo sobre cada oído espiritual. En el nombre de Jesús, Éfata, sea abierto ahora. Keiler está sobre ti. Recibe. Recibe más de Dios. Recibe más de Dios. Todos los que están conectados ahora, remuevo toda voz del diablo, toda voz que está ahogando la voz del Espíritu de Dios. Yo la libero, la reprendo y la remuevo. Hoy declaro que tu oído espiritual se sintoniza la voz del Espíritu. Yo le hablo a los hombres de Dios, los que presiden desde los altares, apóstoles, pastores, maestros, evangelistas y profetas. Yo abro tus oídos. Viene una efectividad mayor. La voz de Dios te va a hacer más efectivo en menor tiempo. Dejarás de perder tiempo. La voz de Dios te va a dar efectividad. Lo que no producías en 7 días por medio de esta impartición, yo desato la esencia del cielo. Desato la habilidad. Desato el don de escuchar la voz. Bloqueo toda voz del demonio, toda voz del diablo, voces de personas, voces ocultas que te hablan, que traen confusión. Reprendo, ato y libero la voz del Padre sobre tu vida. Shita prostananda rakatapre. Lebrostarrastete pra. Randurukutu prende. Veo la voz de Dios que se pasea sobre cada nación. Dios me da una visión y veo las naciones de la tierra. Y esa voz comienza a descender desde un ámbito oculto en la eternidad. Veo un hueco que se abre por encima de la tierra. Y veo esa voz que comienza a caer en cada punto de contacto donde están ustedes. Veo la voz que desciende sobre Latinoamérica, la voz que viene sobre Centroamérica, la voz que viene sobre Estados Unidos, sobre las islas del Caribe, sobre Canadá, sobre Europa. Viene ahora por el poder de la palabra. Vamos, comiencen a recibir. Hagan con sus manos, comiencen a hablar proféticamente, comiencen a declararlo sobre ustedes. Yo decreto en el nombre de Jesús que esa voz se hace audible, se hace viva y se hace eficaz en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret.
Amén y amén. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por la revelación y la esencia que tú depositas en esta primer noche de esta escuela profética de empoderamiento sobrenatural. Amén y amén. Wow. Gracias, Señor. Bueno, mis amados, ¿cuántos recibieron de parte de Dios en esta noche? Oiga, esto es solamente el inicio. Aunque usted no crea, usted estuvo 1 hora 50 minutos ahí sentadito. Son excelentes estudiantes, pero no quiero pasar el tiempo para bendecir a todos los pastores, todos los hombres y mujeres de Dios. Acá hay muchos hijos espirituales de mi Padre espiritual, como son los pastores Ramos, los pastores Méndez, muchos que están acá también con la pastora Keila, todos los que están acá que forman parte de la red y muchos más que están acá. No puedo mencionar a todos por cuestión de tiempo. Quiero bendecirlos de una manera especial. Gracias por estar acá conmigo. El próximo miércoles vamos a continuar con las 5 revelaciones para oír la voz de Dios. Eso va a ser terrible. Yo creo que le voy a tener que añadir una clase más a este módulo solamente para honrarte a usted, porque usted me ha honrado. Escúcheme bien. En la última clase, en la 5ª clase, vamos a hacer una clase adicional. Si usted pone demanda, vamos a hacer 2 clases adicionales. Todo depende de la demanda que usted ponga. Vamos a abrir un set de preguntas y respuestas. Desde ya, yo quiero que usted comience a hacer sus preguntas respecto a este tema. No me vaya usted a escribir: profeta, ¿cómo puedo prosperar en tiempo de crisis? Porque te voy a mandar un video de YouTube para que lo escuchas. Es conforme a las clases que estamos impartiendo acerca de cómo oír la voz de Dios. En la clase número 3 te voy a enseñar acerca de lo que son los 7 espíritus de Jehová. Mire, eso va a ser terrible, eso es revelación de alto nivel. Y en la última clase, si nos da el tiempo, que vamos a tener que desatar lo que es la unción de los profetas Shamar. La mayoría de los profetas en la iglesia local fluyen en la unción del profeta Shamar. ¿Quién es un profeta Shamar? Son los intercesores, los atalayas dentro de la iglesia. Así que te voy a desatar una revelación bien poderosa juntamente con mi esposa. Ella me va a estar apoyando porque ese es el manto donde ella fluye. En el manto de un profeta Shamar, un profeta de cuidado, un profeta vigía, un profeta nocturno. Por eso va a ser bien interesante que usted se mantenga conectado y quiero que usted le crea a Dios. Quiero que usted ore por cada palabra que estamos liberando, porque sé que Dios va a hacer algo muy especial. Así que todas estas clases van a quedar grabadas. Van a quedar grabadas en mi canal de YouTube en privado. Solamente en privado, para que usted las repita y tome todas las notas que usted quiera. Pero no lo puede compartir. Ahí yo voy a confiar en su honra. Voy a confiar que usted no va a agarrar y lo va a compartir a todos los hijos espirituales, porque ya usted me está deshonrando a mí, está violando una palabra que yo le estoy dando de instrucción. Así que me siento muy contento. Gracias por estar acá conectados. Gracias a todos los que me han escrito. Y siempre que nosotros traemos una palabra, nosotros siempre honramos una palabra. Una de las cosas que mi padre espiritual me ha enseñado es a honrar una palabra. Por eso es que mi padre me dio esta instrucción. Yo le soy sincero, yo no lo quería hacer, pero yo tengo que escuchar la voz de mi padre. Mi padre me dijo: hijo, cuando termines cada sesión de la escuela profética, dale la oportunidad al pueblo para que siembren una semilla. Y diles que esa fue la instrucción que te dio tu padre. Así que todos los que quieran sembrar, usted no está obligado a hacerlo, pero usted lo puede hacer con total libertad y nosotros vamos a estar honrando siempre por tu honra. Así que los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por estar conectados. Nos vemos mañana